Hola amigos de YouTube, en el video de hoy vamos a ver cómo se estructura la matriz de riesgos viales para el Plan Estratégico de Seguridad Vial con base o teniendo en cuenta la resolución 4595 del 2022. Recordemos que para poder estructurar esta matriz de riesgos viales es indispensable tener el inventario de actores viales muy claro, ya estructurado en la empresa. En el contenido de este video lo voy a hacer con un formato en Excel para que ustedes con base en ese formato se puedan orientar y estructurar el de ustedes con los actores viales más comunes. ¿Cuáles son? Las personas que se trasladan en transporte público, las personas que se trasladan en vehículo particular, los motociclistas, las personas que se trasladan en bicicleta y los peatones. Así que vamos al contenido. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Vamos al video. Listo, entonces comenzamos. Entonces aquí les traigo como tal este formato en el cual ustedes se pueden orientar para poder estructurar su matriz de riesgos viales. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero, en esta primera columna está la descripción de la actividad. Aquí en esta descripción de la actividad, de acuerdo con el contexto de la empresa donde ustedes van a elaborar la matriz de riesgos viales, pues ustedes les pueden agregar más columnas. Acá hay un ejemplo de descripción de la actividad. Entonces, por eso, por ejemplo, en proceso, pues ustedes ponen movilidad del personal en proceso. Pueden poner así, este es un ejemplo. Zona o lugar, entonces vías terrestres, traslados y en cumplimiento de funciones. Actividad, movilización. Tarea, aquí yo lo pinté en colores porque el ejemplo que pues les estoy brindando hoy es transporte público, transporte en vehículo particular, transporte en particular motocicleta, bicicleta, peatones, que son los ejemplos que les estoy trayendo de las tareas que se hacen. Aquí pues ustedes escriben si es rutinaria, si no es rutinaria. Y aquí en esta sería la primera columna. Ya pasando a la segunda columna es caracterización del peligro. Escuchen esto, que aquí en esta columna este formato ya está, bueno, ustedes lo pueden estructurar para que quede muy de la mano con la GTC 45. Hay muchas dudas. Venga, ¿puedo meter la GTC 45 con mi matriz de riesgos del Plan Estratégico de Seguridad Vial? En esta partecita de caracterización del peligro, ustedes lo pueden involucrar. ¿Cómo? Entonces usted aquí pone clasificación del peligro y aquí usted escribe los factores de riesgos que ya conocemos en la GTC 45. Por ejemplo, fíjese que aquí condiciones de seguridad es de la GTC 45, psicosocial es de la GTC 45, fenómenos naturales, ¿por qué? Porque las condiciones climáticas es un factor de riesgo que puede llegar a causar una lesión en el trabajador. Entonces, para las personas que tenían dudas que si pueden enlazar la GTC 45 con esta matriz de riesgos viales, esta columna es la que incorpora como tal los factores de riesgo de la GTC 45. Por ejemplo, si ustedes ven que transportan sustancias químicas, pues usted ya le pone el factor de riesgo químico y describe ese peligro, ¿sí? Entonces estas son las columnas de la caracterización del peligro, clasificación de acuerdo con la GTC 45, la descripción, el comportamiento y efectos posibles. Ya las personas que han hecho la matriz de peligros de GTC 45 están familiarizados con estos términos. ¿Listo? Bueno, siguiente columna, controles administrativos. Aquí ustedes pueden incorporar más columnas. Aquí pues esto es un ejemplo, pero estos son los controles que ustedes han implementado ya en la empresa. Entonces, fuente generadora, entonces aquí pues en el ejemplo que intensidad de tráfico, los controles de ingeniería que ustedes tengan, los controles administrativos de capacitación, inspecciones, otros. Aquí ustedes le pueden involucrar la cantidad de columnas que ustedes consideren necesarias, señalización, elementos de protección personal en sí. ¿Listo? Siguiente columna, criterios para los controles. Aquí ustedes escriben
el personal que está expuesto. Recuerden que el insumo para estructurar esta matriz son el inventario de actores viales. Entonces ustedes aquí ponen los cargos a los cuales están expuestos. Entonces aquí ustedes lo escriben de acuerdo con el contexto de la empresa. Aquí ustedes pueden registrar cuántas personas son directas, cuántas personas son visitantes, cuántas personas contratistas y el total del personal que tienen expuesto. Listo, siguiente cuadrante, que es ya la valoración del riesgo. Recuerden que la resolución 4595 nos dice que debemos tener un mapa de calor para que con base en ese mapa de calor identifiquemos cuáles son las tareas o los actores viales que tienen más riesgo dentro de la empresa. Entonces aquí se los voy a explicar esta valoración del riesgo, les voy a pasar, digamos, por encima las fórmulas para que ustedes se puedan orientar y poder estructurar su propio formato, dependiendo del contexto de la empresa. Entonces, primera valoración va el nivel de deficiencia. Recordemos que el nivel de deficiencia es qué tan deficiente es usted con los controles que tiene. Si sus controles son muy buenos, entonces la valoración va a ser 0. Pero si sus controles son deficientes, por eso dice nivel de deficiencia, usted le puede poner la valoración más alta, que en este caso es 10, y le va a dar que la valoración del riesgo va a ser no aceptable. ¿Sí ve? Automáticamente le sale así. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted dice, no, yo con los controles que estoy realizando, si realmente son eficientes, entonces le pone una valoración de 0 y automáticamente la valoración del riesgo le va a dar en aceptable. ¿Sí? Realmente el nivel de deficiencia es qué tan efectivos son sus controles o sus medidas de control. Bueno, nivel de exposición también usted llega y valora qué tan expuestos están, hablando de esta línea específica, de acuerdo con el cargo de lo que estemos valorando en esta línea. Entonces usted pone qué tan expuesto está el trabajador. Lo mismo, usted llega y registra aquí, está en un nivel de exposición alto, que es el 4, o un nivel de exposición 1. ¿Sí? Dependiendo de lo que usted escriba en el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, le va a dar el nivel de probabilidad. De acá está la fórmula, que es la multiplicación de estas dos casillas. ¿Sí? Y dependiendo, ve acá está la fórmula, ¿sí? Dependiendo de ese resultado, entonces le va a dar como bajo. ¿Sí? Nivel de consecuencia, usted ya pone qué consecuencias me puede llegar a generar ese factor de riesgo que ya escribí. Entonces usted llega y dice, no, de pronto no va a ser tan grave, entonces usted lo pone en 10, pero resulta que me generó muchos días de incapacidad, lo voy a valorar en 70, ya está catalogado como grave, me generó una fractura de huesos largos, o me generó cualquiera que esté dentro de la resolución de 1401 del 2007 de accidentes graves. Asimismo usted lo valora aquí en ese nivel de consecuencia, ¿sí? Y aquí le sale como tal el resultado de la valoración. Voy a hacer un ensayo, voy a poner acá, por ejemplo, voy a poner que mis controles son muy deficientes, entonces le pongo 10, porque son muy deficientes los controles que hay actualmente en la empresa. No hay absolutamente nada, no hacen inspecciones de vehículos, no hay un control administrativo. ¿Listo? Ok. Nivel de exposición lo voy a poner el más alto, que es 4. Fíjese que automáticamente me está saliendo muy alto la valoración del riesgo. Y aquí automáticamente me sale el mapa de calor muy alto. ¿Qué consecuencias supongamos que me puede llegar a generar una invalidez? Entonces dice, no es aceptable. ¿Sí ve? Automáticamente la valoración del riesgo. Ahora vamos a decir que, bueno, los niveles de eficiencia son buenos, vea que automáticamente me lo bajo abajo. Entonces fíjese que entre más fortalecidos tengamos los controles, automáticamente así tengamos muy altas las consecuencias o el nivel de exposición, nos puede llegar a dar una valoración de riesgo baja. ¿Listo? Espero que este pedacito sea el más entendible. Les voy a volver a pasar acá. Usted simplemente pone una valoración. Aquí en el nivel de exposición también los criterios de valoración lo ponen. Aquí sí hay una multiplicación. Aquí ya hay una fórmula para poder que le bote un mapa de calor, que le salga amarillito, o le salga verde, o le salga rojo.
y con la palabra medio, bajo, alto o muy alto. Aquí pues usted también pone los niveles de consecuencia, dependiendo si eso me va a generar unos pocos días de incapacidad o me va a generar un accidente grave, un mortal. Usted le pone esos criterios de valoración. Nivel de riesgo, aquí ya sale el nivel de riesgo, que es la multiplicación de estas dos casillas. Aquí yo lo estoy haciendo es para que ustedes se orienten y puedan estructurar su propio formato, ¿sí? Muchas veces uno recibe formatos y en el momento de comenzar a diligenciarlo se les daña la fórmula. Entonces aquí ustedes pueden orientarse para ustedes poder hacer la fórmula. ¿Listo? Y aquí ya sale la valoración del riesgo. Si ustedes se van, aquí pueden poner ustedes una listica alterna para que pongan las valoraciones de riesgo que van a alimentar este cuadro. ¿Listo? Bueno, ya continuando, que digamos esta parte de acá es ya como la continuidad de la matriz de riesgos. Entonces ya continuando, ya simplemente ustedes mencionan acá las medidas de intervención. Esta partecita de acá la pueden dejar, digamos, como yo tengo acá estructurado este formato, pero cada persona desde su nivel profesional le puede incorporar las medidas de intervención. Nosotros estamos muy familiarizados con el de eliminación, sustitución, ingeniería, pero ustedes simplemente pueden hacer como un resumen: seguimiento de mejoras, han sido eficientes, no han sido eficaces, y unas líneas de acción para el plan estratégico de seguridad vial. Entonces, una gestión institucional, un comportamiento seguro, vehículos seguros. Todo depende de la creatividad que ustedes le puedan implementar a esto. Entonces pueden ustedes finalizar el formato como lo tienen acá, como ustedes lo ven acá, con unas observaciones, o con lo que ustedes se sientan más familiarizados, que es la terminación de cómo voy a controlar o las medidas de intervención que voy a gestionar frente al factor de riesgo que acabo de evaluar. Si les gustó el contenido de este video, los invito a darle like, compartir la información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.